Bienvenida a La Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Te recordamos que ahora ya puedes unirte con nosotras a La Revolución junto con otras muchas mamás. Una vez al mes nos veremos en nuestros encuentros revolucionarios para comentar los capítulos del mes, resolver preguntas y mucho más. Ya puedes unirte haciendo clic en el enlace de la descripción. Bienvenidas a otro episodio más de La Revolución Madre. Aquí estamos, Elena y yo. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas como siempre y con mucha información guay que contaros en este capítulo. Sí, hoy es un episodio interesante que sabemos que os va a gustar mucho, sobre todo queremos que os sea muy útil. Vamos a hablar de los cribados del embarazo. Cribados generales, luego cada caso ya sabemos que es un mundo, ¿no? Pero cribados que se hacen de forma general es el cribado de cromosomopatías, el cribado de preeclampsia, el cribado de diabetes gestacional y al final del embarazo el cribado del estreptococo, que si estás muy al inicio del embarazo igual no te suena, pero te lo vamos a contar también. Entonces, bueno, vamos allá, empezamos por el cribado de cromosomopatías. Sí, ¿Cuál es este cribado? Deciros eso, que hay varios cribados a lo largo del embarazo y tenemos que saber qué es un cribado, ¿no? Antes de igual meternos. Sí. Un cribado es una prueba que se hace para poder detectar una patología, pero que el resultado de ese cribado no nos va a decir 100% si tiene esa patología, luego hay que confirmarla siempre. Y lo vamos a ir viendo en los que vamos a ir abordando, ¿vale? O sea, no son pruebas diagnósticas, son cribados. Entonces, en el embarazo se hacen varios y vamos a empezar contándos ahora, ¿no? El primero, que es el de cromosomopatías. Muchas veces con los cribados es que surgen muchas dudas y muchas preguntas de lo que significa, qué suponen los resultados y por eso queríamos hacer este capítulo, ¿no? Para poder explicaros detenidamente qué supone cada resultado, qué supone las pruebas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es, los Así cribados que al final... Nada, como decía Elena, no son diagnósticos, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que los cribados pueden darnos falsos positivos y falsos negativos. Sabemos que cuando estamos embarazadas muchas veces buscamos certezas absolutas, ¿no? Es que seguro que el 100% y no existe. Entonces, bueno, también es importante que sepáis que nada de esto es obligatorio, porque a veces hacernos una prueba nos genera más ansiedad que no haberla hecho. Bueno, pues por eso es importante que tengáis la información de todos estos cribados y que luego vosotras podáis decidir si queréis hacer, no queréis hacer, cómo queréis hacerlo, ¿vale? Así que bueno, vamos allá con este primer cribado, que es el de cromosomopatías, ¿no? ¿En qué consiste este cribado? Sí, pues este es el primer cribado que se hace en el embarazo y se realiza en el primer trimestre de embarazo, ¿vale? El día de la eco es el día de la eco 12, es el día que os van a decir el resultado, ¿vale? Entonces, este cribado lo que mira, lo que criba es el riesgo de que haya alguna alteración en los cromosomas. Síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, estos tres, ¿vale? Trisomía 21, 18 y 13. Esto hablo normalmente, se mira esto en la sanidad pública. Luego a nivel privado hay otros cribados que podemos dedicarle, si queréis, a otro momento, el test de ADN fetal, que mira muchas más cromosomopatías y muchas más enfermedades, ¿vale? En este, lo que se hace es, por una parte, el día que te saquen sangre, el día de la analítica, en la semana 10 más o menos, se van a mirar unos valores, ¿vale? Que es la beta-HCG, se va a mirar la PAPA, PA, ¿vale? Aparte de tus datos analíticos. Por otra parte, se van a recoger unos datos, tu etnia, tu peso, si eres fumadora, si ha sido una fecundación in vitro o un embarazo espontáneo, etcétera, ¿vale? Y luego, en la ecografía se recogen otros marcadores, pues el pliegue nucal del bebé, si tiene el hueso nasal presente, la longitud, etcétera. Con todos estos datos analíticos, ecográficos y tus datos clínicos se cruzan en un programa y nos va a calcular la probabilidad de que haya un síndrome de Down, un síndrome de Edwards, un síndrome de Patau.
¿vale? Eso Yo es. creo que queda claro. Y el resultado va a ser una probabilidad. 1 de cada 1000, 1 de cada 500, 1 de cada 300. Y aquí es donde hay que interpretar. Eso es, eso es. De estas tres cosas que se miran, que esto es importante también que lo sepáis, realmente lo más importante es la ecografía, ¿vale? Sí, Lo que más nos importa es ver, ¿está presente ese hueso nasal? La translucencia nucal está bien. ¿Por qué os decimos esto? Porque sobre todo las hormonas, cuando vamos cumpliendo años o si tenemos nuestro embarazo ha sido por fin, bueno, cosas, ¿no? Que se salen de lo normal, entre comillas, pues las hormonas se pueden alterar y no quiere decir que haya una cromosomopatía, ¿vale? Que esto muchas veces nos preocupa. Entonces, entendido esto, como os decía Elena, luego sale una probabilidad, que esto quizá os suena, ¿no? Puede salir riesgo bajo, riesgo medio o intermedio y riesgo alto. En función del riesgo, entonces se recomienda una actuación u otra. Si sale riesgo bajo, realmente la recomendación a nivel general es no hacer nada, seguir el procedimiento habitual. Ahora hablaremos del test de ADN fetal. Pero sí que en el test de riesgo intermedio y el de riesgo alto, o sea, cuando sale la probabilidad intermedia o alta, ahí sí que se recomienda este test de ADN fetal. Este test es simplemente una analítica en sangre materna en eso la es. que se van a seleccionar las células que son del bebé, ¿vale? Y ahí se hace el cariotipo, es decir, se sacan todos los cromosomas, ¿vale? Para ver si realmente hay una cromosomopatía o no. Importante. Este es otro cribado. Es un cribado que tiene una alta especificidad, un 99%, pero es un cribado, no es una prueba diagnóstica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede haber un falso positivo. Es decir, me puede salir que hay un síndrome de Down positivo cuando realmente no lo es. Y si esto pasa, tenemos que, bueno, no tenemos. La propuesta es hacer una prueba invasiva Sí. que ya sí es diagnóstica, que sería la amniocentesis o la biopsia corial. Y estas dos lo que tienen es un porcentaje muy bajito, entre un 0,1 y un 1% de riesgo de aborto. Entonces, la reflexión aquí, ¿no, Elena? Es, vale, cuando me ha salido un riesgo alto en ese cribado de primer trimestre, pues sí, la recomendación es hacer ese test de ADN fetal para corroborar y confirmar. Cuando hay un riesgo bajo y yo me hago este test, bueno, pues tengo que saber que me estoy enfrentando a esto, ¿no? A esta posibilidad de que salga un falso positivo y esto ocurre. También al revés, también hay falsos negativos, pero son menos. Sí, y luego saber que esto está detectando algunas cosas. Total. Em, Hay una parte, yo siempre esto os lo explico, ¿no? A las mujeres en la consulta, hay una parte de la vida y hay una parte del crecimiento del bebé y hay una parte que no podemos controlar. Es decir, la ciencia avanza y por suerte se pueden detectar de manera precoz muchísimas enfermedades, muchísimas cromosomopatías. Vamos, y se pueden incluso, hay enfermedades que incluso se tratan intraútero, o sea, la ciencia avanza, pero no sabemos todo. Hay hay cosas que no se van a poder detectar por un análisis de sangre, ni por una amniocentesis, ni Sí, por todas las pruebas del mundo que te hagas. Entonces, esto lo digo porque hay una parte de confiar en el proceso. Hay una parte de, vale, si me ha salido un bajo riesgo, la eco se ve bien, la analítica está bien, yo estoy sana, etc., confío en que va a ir todo bien. O sea, vivir con la angustia de que yo entiendo que hay muchos casos, muchos tipos de sí, embarazo, muchos tipos bueno, pues de situaciones que cada uno ha vivido, ¿no? Pero hay que dejar un poco esa parte del misterio de la vida, del confiar en que todo va a ir bien, sobre todo para vivir bien el embarazo, porque si no, cuando lo vivimos todo con la patología, con la mirada total, hacia la patología, se vive muy mal y se vive de una manera muy dura, ¿no? sin Entonces, duda. bueno, es una cosa un poco más personal, pero sí que me gusta decirlo porque con la ciencia sabemos muchísimo, pero no todo es controlable, ¿no? No todo lo podemos saber. Totalmente. Esto es importantísimo y al final, cuando lo vivimos desde ahí, como tú dices, estamos más preocupándonos que ocupándonos, ¿no? Y cuando nos preocupamos, estamos preocupándonos por cosas del futuro que no han ocurrido y que lo más probable es que no ocurran, porque al final, aunque hacemos todas estas pruebas y se detectan cosas y demás, la mayor parte de los embarazos van bien. O sea, lo normal es que la vida se desarrolle bien, ¿no? Y que todo vaya bien. Y la mayor parte de los bebés, la gran mayoría de los bebés nacen sanos, el parto va bien y todo está ok, ¿no? Entonces, por eso
este episodio os damos información, pero también coherencia, ¿no? También os queremos transmitir esta parte de, ojo, que no porque nos hagamos todas las pruebas del mundo mundial vamos a tener la certeza absoluta de que al bebé no le pasa nada, ¿vale? Y por cerrar este tema, los test de ADN fetal, que no os engañen, porque son muy específicos para estas 3 cromosomopatías, ¿vale? Que detecta también el cribado del primer trimestre, pero no lo son para el resto todavía, ni siquiera para la determinación del sexo. También puede haber errores ahí. Entonces, bueno, pues eso, coherencia, confianza Ujú. y vivir el embarazo pues como lo que es, al final es un misterio, ¿no? Igual que no sabemos el parto o cuándo se va a dar, pues no sabemos qué va a pasar y también tiene su parte bonita y mágica. Totalmente. Sí, con esto cerramos un poco el cribado de cromosomopatías y ese mismo día, el día de la ECO 12, te van a decir también el resultado de otro cribado del que hablamos ya en otro capítulo, pero que hoy queríamos un poco volver a señalar porque está muy en auge este cribado porque se detectan muchísimos riesgos de preeclampsia, que es lo que vamos a nombrar ahora, y porque hablas de preeclampsia y como que te asustas, ¿no? Entonces, ECO 12, además de las cromosomopatías, cribado de preeclampsia. Eso es, el cribado de la preeclampsia, también otro cribado que es totalmente alternativo, es decir, no es obligatorio, lo que pasa es que se hace normalmente por rutina, ¿vale? ¿Qué es la preeclampsia? Básicamente es una patología de darse, es una patología grave que se da en la mamá, ¿vale? Que afecta tanto a la mamá como al bebé y si se da la preeclampsia hay que finalizar el embarazo, ¿vale? Por eso es tan grave y por eso se desarrolló este cribado que la verdad que está funcionando bastante bien. La preeclampsia es una enfermedad, una patología que comienza con un error, con un fallo en la placentación, ¿vale? Hay algo que no funciona bien en la placenta, para que lo entendáis. No hace falta entrar mucho más en detalle, para eso tenéis el episodio. El tema es que cuando se produce y ya se presenta la preeclampsia como tal, está establecida, no solo es que nos suba la tensión, que es lo que más solemos conocer, sino que pasa a dañar órganos, a tener también complicaciones en el bebé, ¿vale? Entonces, es seria y es grave. ¿Cómo se realiza este cribado? Pues bueno, entre comillas, ni te enteras, porque también se recogen todos tus datos clínicos, se recogen algunos biomarcadores en la analítica de sangre, se te toma la tensión, claro, y luego lo más importante de este cribado, igual que en el de cromosomopatía será la ecografía para ver al bebé, aquí en la ecografía se mide el flujo de las 2 arterias que llegan al útero, ¿vale? La arteria uterina derecha, la arteria uterina izquierda. Y con todo esto se hace un mix y con esas arterias se hace una media y entonces sale de nuevo una probabilidad, sale un porcentaje de riesgo de preeclampsia. Por encima de un 95%, 97%, tendríamos un riesgo de preeclampsia positivo, ¿vale? Eso, ¿y qué implica un riesgo de preeclampsia positivo? Pues no significa que vayas a desarrollar una preeclampsia, sino que tienes mayor riesgo de desarrollarla. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Por qué se hace este cribado? Pues para empezar a prevenir ya desde pronto, ¿vale? Se recomienda la ingesta o la toma de una medicación que se llama Tromalit o aspirina infantil, desde ese momento, desde la semana 12 hasta la semana 36, ¿vale? Y sabemos que esto va a reducir altamente el riesgo de desarrollar una preeclampsia, entre un 60 y un 80%, ¿vale? No solamente es tomar la pastilla, sino que debemos asociarlo a una mejora en nuestro autocuidado, desde descanso y control del estrés, que esto es muy importante, una alimentación, además de saludable, antiinflamatoria. Esto lo hemos hablado a fondo. Proteínas de calidad, las grasas saludables, frutas, verduras. El ejercicio físico, que es importantísimo todo el embarazo, pero cuando hay riesgo de alguna patología o hay alguna patología, tenemos que tener especialmente Sí. intención y tenemos que estar predispuestas, ¿no?, a hacer Sí. ejercicio, sobre todo entrenamiento de fuerza. Y por último, la suplementación: calcio, vitamina D, omega 3 y magnesio, ¿vale? Entre otros. Esto también hemos hablado en los capítulos de suplementación, tanto embarazo, posparto, lo tenéis ahí todo. Sí, al final, bueno, se debe de hacer un abordaje integral de este tema sin mirarlo con miedo y es que ahora voy a tener preeclampsia, porque luego la mayor parte de los casos no se desarrolla una preeclampsia. Ya sabes que en cada episodio os hacemos un regalo y entonces, por si acaso es la primera vez que nos escuchas o no te has escuchado todos los episodios anteriores, el regalo de este episodio es que vayas, una vez termines este, al episodio 9
porque ahí hablamos de todo el tema del riesgo de preeclampsia en profundidad, hablamos de todas estas medidas preventivas en profundidad, por si se da el caso, ¿no? Si te ocurre, pues que lo puedas poner en práctica, que además dentro del episodio vas a poder descargarte todo por escrito y tenerlo súper claro, ¿vale? Eso Entonces, es. bueno, vamos a por el siguiente, que este nos suena a todas, no es tan novedoso, este no sé cuántos años se llevará haciendo, que es el cribado de la diabetes gestacional, ¿verdad? Bueno, al final, diabetes seguro, os suena a todas, pero la diabetes gestacional es un poco diferente, es específica del embarazo. A veces desarrollamos una diabetes gestacional en el embarazo sin haber tenido ningún signo de diabetes anterior. En la mayor parte de los casos termina el embarazo y no tenemos diabetes, o sea, se desaparece, digamos, aunque es una señal de, ojo, cuídate porque es predictivo. Tener una diabetes gestacional es predictivo de poder desarrollar una diabetes en el futuro. Entonces, vamos allá con este cribado. ¿Cómo se realiza, Elena? Sí, lo primero que tenemos que saber es que en líneas generales se realiza en el segundo trimestre, entre la semana 24 a la semana 28, porque es cuando una de las hormonas de la placenta, el lactógeno placentario, está en niveles más altos y es aquí donde tenemos que mirar esta determinación de glucosa. Pero os vais a encontrar que a muchas de vosotras os lo hacen también en el primer trimestre. ¿Por qué? Pues porque los protocolos actuales nos dicen que si eres mayor de 35 años, si has tenido una diabetes en un embarazo anterior o un bebé grande, más de 4 kilos en un embarazo anterior, o tienes familiares de primer grado con una diabetes, es recomendable que te hagas este test en el primer trimestre. Como hoy los embarazos, pues la media de los embarazos suele ser cerca de los 35, muchas mujeres, muchas se lo hacen en el primer trimestre, ¿vale? Entonces, ¿cómo es este test? Pues el test consiste en tomar 50 gramos de glucosa bebidos, es un líquido muy dulce, bebidos y esperar una hora, ¿vale? Este es el test inicial, este es el test de cribado de una posible diabetes gestacional. Para que ese test salga positivo, ese cribado se considerará positivo cuando el valor que salga estará por encima de 140 miligramos por decilitro, ¿vale? Si está por debajo, se considera normal y no hay que hacer nada. Ojo, que si en primer trimestre te sale negativo, en segundo trimestre te lo tienes que volver a repetir. Se recomienda volver a hacerlo, ¿vale? Que esto a veces dices, ¿otra vez? Pues sí, en el protocolo nos dice que otra vez, ¿vale? Si el test sale positivo, este primer cribado, hay que hacerse una prueba que es la que va a ser diagnóstica, ¿vale? Que va a ser una ingesta de glucosa, pero el doble de cantidad, 100 gramos de glucosa. Y te van a hacer una determinación a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas, ¿sí? Se va a considerar que eres diabética gestacional cuando salgan 2 o más valores alterados, de estos que te han ido haciendo a la hora, a las 2 horas o a las 3 horas. Si salen solamente 1 o 2 alterados, a veces se recomienda repetir la analítica y si no, se te considera intolerante a la glucosa. Pues que hay que hacer como una serie de controles y cambios en la alimentación. ¿Vale? Eso es, clarísimo, nos lo has dejado. Bueno, al final la primera prueba esta, la de los 50 gramos, es un cribado, ¿vale? No es diagnóstico y si el cribado sale positivo, entonces pasamos a la prueba diagnóstica. Bueno, ¿y esto es obligatorio? No, como todo en el embarazo, ninguna prueba es obligatoria y bueno, la realidad es que cada vez hay más mujeres que prefieren no hacer esta prueba así. No es que no la quieran hacer, pero Claro. prefieren no tomarse los 50 gramos bebidos porque o bien les ha sentado mal en otros embarazos, porque no les apetece tomar esa cantidad de azúcar tan grande de golpe, por lo que sea, ¿no? Cada una tiene sus razones y está bien. Esto no se trata de juzgar a nadie. Entonces, ¿hay alternativas? Sí. Hay una alternativa que, bueno, es parecida, lo que pasa es que se hace una única vez, que es el test de tolerancia oral de glucosa. Esto no te tomas ni 50 ni 100, te tomas 75 gramos y se hace una analítica, una determinación a la hora y otra a las 2 horas. Y esta es diagnóstica directamente, ¿vale? Esto se puede hacer. Pero luego, la otra alternativa en la que no tomamos ningún tipo de líquido ni glucosa son los perfiles glucémicos en casa. ¿Esto cómo se hace? Pues tú te vas haciendo glucemias idealmente durante 14 días, ¿vale? Para que sea realmente verídico en casa. Te vas a hacer una glucemia en ayunas con un glucómetro y después de cada comida, cada hora o 2 horas después de cada comida y lo apuntas, ¿vale? Eso Y es. eso lo llevas a tu matrona, a tu ginecólogo y se valora cómo están
esas determinaciones de glucosa, ¿vale? Realmente, si saliera una diabetes gestacional positiva, es decir, haces el cribado, haces la sobrecarga oral con los 100 gramos y sale positiva, esto es lo que tendríamos que hacer para ver realmente en tu día a día, con tu alimentación, con tu vida, con tus hábitos y lo que tú sueles comer, cómo están esas glucemias, ¿no? Para ir ajustando. Si haces estos 14 días y sale todo ok, con alguna subida que puede ser normal, que a todas nos pasa, pues no habría diabetes. Si hay mucho descontrol, entonces sí que habría que ver, básicamente, seguir haciendo glucemias, adaptar alimentación y hacer ejercicio. Eso es. En algunos casos una diabetes puede acabar con tratamiento con insulina, pero bueno, Exacto. esto va a depender, pues eso, de si los controles no salen bien y no se estabiliza esa glucosa. Eso es. Pero bueno, al final el cribado es este, que es lo que os queríamos explicar. Al final, ser diagnosticada de una diabetes gestacional es importante saberlo y tratarlo en el embarazo, es decir, poner todo en orden, poner en orden la alimentación, poner en orden tu autocuidado, tu salud física, por ti y por tu bebé. ¿Vale? No es culpa tuya que tengas una diabetes gestacional, es un hallazgo del embarazo que tienes una oportunidad para mejorar y para poder cambiar algunas cosas por ti misma, ¿no? Pero sí que es importante saber que las diabetes gestacionales tienen repercusiones a nivel de la madre y a nivel del bebé. Pueden ser bebés o muy grandes o muy pequeños, pueden hacer bajadas de azúcar después del nacimiento, que cueste el inicio de la lactancia, que requieran ingesta de glucosa al nacer. Son bebés que pueden tener más predisposición a tener una obesidad o una diabetes tipo 2 en la infancia. Y son partos que van a ser más medicalizados por el riesgo del embarazo y que tienen más riesgo de acabar en un parto instrumentado o en una cesárea. Al fin y al cabo son partos más intervenidos. Sí, eso es. Al final, de ahí el interés de saber cómo están esas glucemias, de la Claro, forma que sea, ¿no? Pero sí que es interesante conocer cómo estás en este punto, porque, bueno, no es un capricho, ¿no? Estas cosas ocurren y ocurren en mujeres sanas, ¿no? Es que como súper bien, me alimento saludable, me mantengo activa, bueno, no está relacionado solo desarrollar una diabetes gestacional con tus hábitos de vida, sino que a veces es una predisposición genética y ya está, ¿no? eso es. Entonces, es interesante. ¿Cómo se maneja una diabetes? De esto tenemos pensado en esta temporada dedicar un episodio 100% a la diabetes gestacional para profundizar un poco más. Pero bueno, básicamente, aunque hemos hablado un poco, ¿no? Porque sepáis qué pasa, ¿no? De repente me diagnostican una diabetes, entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues hay que darle una vuelta a tu alimentación. A veces no hay que cambiar muchísimas cosas, no se trata de pasar hambre tampoco. Se trata a veces de reducir carbohidratos, pero aumentar grasas y proteínas en su lugar. Ejercicio físico, súper importante. Esto es uno de los pilares. Y luego, bueno, suplementación que nos puede ayudar también la hay. Y importantísimo, el control del estrés y el descanso. El cortisol cuando sube, también nos sube la glucemia. Entonces, al final aquí, pues incluso a veces pautamos a las mujeres la baja laboral, ¿no? No es ninguna tontería, es importante, es tu salud y la de tu bebé. Así que bueno, con esto terminaríamos con este cribado y vamos ya por el último. Vamos a hablar del cribado del estreptococo, estreptococo del grupo B o SGB. También lo puedes ver así, también EGB, depende de si está en inglés, si está en español. Bueno, pero para que te suene por si lo ves en algún lugar, ¿no? Como os he dicho al principio, a veces al principio del embarazo dices, ¿este cribado qué es? No te suena de nada porque es verdad que no se conoce tanto, pero realmente conviene conocerlo, aunque, no sé tú, Elena, pero mi perspectiva y mi forma de trabajar con las mujeres que acompaño con este cribado es, bueno, vamos a saber lo que es, pero tampoco nos vamos a volver locas con ello porque si luego te sale negativo, realmente te da igual. O sea, no hace falta que te sepas toda esta información, ni que empieces a darle muchas vueltas y a preocuparte cuando a lo mejor luego sale positivo y entonces no tenemos nada de lo que hablar, ¿no? Entonces, Eso bueno, es. vamos allá. Cribado del estreptococo. ¿Cómo se realiza? ¿Qué es esto? Vale. Tenemos que saber que el estreptococo del grupo B está en nuestra flora vaginal, en la de todas las mujeres, ¿vale? Entonces, lo que se mira realmente es que estén en unas cantidades aumentadas, ¿vale? Porque, según la evidencia, esto puede transmitirse al bebé durante el parto y puede provocar
una infección en el bebé, ¿vale? Entonces, por eso se mira si está en cantidades aumentadas. ¿Qué se hace? Pues se coge una muestra de la mucosa vaginal y de la mucosa rectal entre la semana 35-37 más o menos, ¿vale? Y nos determina si está el estreptococo del grupo B o no. ¿Vale? Esto es el cribado, es así de sencillo. Es como una torundita de los oídos, no hace daño y es súper rápido, que a veces os preocupa un montón, ¿no? De cómo va a ser esto, me va a doler para nada. Es como un algodoncito, se coge la muestra primero de la vagina, luego del ano y se manda, ¿vale? Es importante también hacerla entre la 35 y la 37 porque la mayoría de laboratorios esta prueba tiene una caducidad de unas 5 semanas. Si te la haces muy pronto, en la semana 34 y pares en la 41, te lo van a tener que volver a repetir. Entonces, idealmente 36-37 estaría bien, porque poniendo que puedes parir hasta la 41 o 42 como mucho, ¿no? Pues que ese test nos valga. ¿Cómo es el cribado aquí en España? Pues aquí se realiza a todas las mujeres en este rango, en estas semanas, y en el caso de que salga positivo, se recomienda que en el trabajo de parto al menos esa mujer reciba 2 dosis de antibiótico para para que el bebé esté cubierto, ¿vale? Se pone un antibiótico cada X horas, ahora no sé, Cada me acuerdo, 4. cada 4 horas, se pone cada 4 horas, normalmente desde que la mujer está de parto hasta que el bebé nace. Pero sabemos que con 2 dosis el bebé estaría cubierto, Sí, ¿vale? estas inducciones, Sí, estos partos de 20 horas con antibiótico, pues no haría falta realmente, ¿eh? Con 2 dosis sería suficiente. sí. Perdón, que te he cortado. Sí, no, pero que es que estábamos las dos pensando lo mismo, ¿no? Que a veces se Sí. ponen muchos antibióticos. Sí. Y en nuestro país es así, en Estados Unidos también. En otros países, como en Reino Unido o Nueva Zelanda, solo se realiza este cribado si la mujer tiene factores de riesgo y solo se da de antibiótico si sale positivo y la mujer tiene factores de riesgo previos. Entonces vais a ver que el manejo en nuestro país está como muy instaurado, pero que en otros sitios hacen otras cosas, porque la evidencia nos dice, pero la evidencia es cambiante y la evidencia se va ampliando con el tiempo. Entonces, Sí. en cada país, pues según esta evidencia se actúa de una manera u otra. Sí, hay países que es verdad que están un poco más actualizados que nosotras y, por ejemplo, pues sí, países como Reino Unido, Holanda van un poco más por delante. Entonces, este cribado es interesante, que tengáis la información, ¿vale? Para que podáis decidir. Os vamos a contar, bueno, ya os hemos contado cómo se hace aquí, ¿no? También si tienes resultado desconocido, es decir, no te lo has hecho, también se recomienda que te pongan antibiótico en el Sí, te hospital. tratan como positiva. Exacto. Entonces, ya sabéis cómo se hace aquí, vamos a hablar, ¿no? Vale, beneficios, riesgos de este tema de los antibióticos. Bueno, este cribado tiene limitaciones. No solo que caduque la prueba, sino que el estreptococo puede tanto negativizarse como positivizarse. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te ha salido un resultado positivo y resulta que el día del parto realmente ya es negativo. No tenemos forma de saberlo. Y viceversa. Te ha salido negativo y resulta que el día del parto es positivo. Por eso en otros países no se hace a todas, ¿vale? Y luego, tema antibióticos, que vamos a hablar de ello, está demostrado que se administran de forma innecesaria a un 99,8% de las mamás y bebés. ¿Cómo puede ser esto? Pues bueno, pues porque aquí se ponen por sistema a todas las mujeres que son positivas o con resultado desconocido, pero realmente no hay investigaciones concluyentes que recomienden el antibiótico de forma sistemática. No está recomendado de forma sistemática y ojo también con las mujeres que tienen factores de riesgo, ¿no? En el 2014 se hizo una revisión en la que se estudió todo esto en la Cochrane y ahí decían esto claramente. No se recomienda poner antibióticos por rutina a todas las mujeres que tengan un estreptococo positivo, ¿vale? Se sabe que el poner antibiótico cuando hay un estreptococo positivo sí que reduce las infecciones tempranas, que ahora hablaremos de esto, infecciones tempranas en los bebés, pero no el número de muertes neonatales, y estaríamos hablando de un 0,2% de los casos en los que ponemos antibiótico, ese antibiótico ha sido efectivo para prevenir estas infecciones, ¿vale? Y por cerrar con el tema de los antibióticos, pues bueno, en un 0,2% de los casos pueden prevenir estas infecciones, pero poner un antibiótico no es gratis. Por eso las dos nos hemos quedado así pensando, como madre mía, qué de horas de dosis de antibióticos. Los antibióticos tienen riesgos para mamá y bebé. Que tengan riesgo no significa que siempre los produzcan, ¿vale? Muchas mujeres se ponen antibiótico en el parto y no pasa nada, ¿vale? Y que al Pero, final se valora riesgo-beneficio. Por eso. exacto, exactamente, tú tienes que ver qué te da más tranquilidad.
¿vale? Ponerte el antibiótico no está mal, si a ti te da tranquilidad. Si te da más tranquilidad ponértelo que no ponértelo, póntelo. Pero es importante que sepas esto, porque si no luego pasan las cosas, es que esto a mí esto no me lo había contado nadie. Pues a la mamá le puede dar alergia, te puedes sentar mal, te pueden dar náuseas, vómitos, luego todo el tema de la resistencia a antibióticos, ¿no? Está demostrado que aumenta la medicalización en el parto también. Y para el bebé, pero al bebé no le pasa nada, esto es seguro para el bebé. Bueno, también hay resistencias antibióticas para los bebés, altera su microbiota. Al final, al estarte poniendo un antibiótico tú, cuando el bebé pasa por el canal del parto, ese momento tan importante en el que se tiene que colonizar de toda tu flora, esto no se produce, entonces ahí estamos alterando. Y ya lo último, y esto sí que es verídico y las dos lo vemos, las mujeres suelen tener más cándidas vaginales y más mastitis en el posparto cuando ha habido antibiótico en el parto. Entonces, si te da tranquilidad ponértelo, póntelo, pero después estaría guay hacer una buena repoblación de esa flora con probióticos específicos, porque es importante. Sí, eso es. Al final se ponen muy alegremente y muchísimas veces sí que está justificado, pero también tenemos que conocer todo esto para que podáis tomar las mejores decisiones. Al Eso es. final, nosotras lo que queremos es aportaros esta información, ¿no? Mm. Hablábamos de factores de riesgo en las mujeres con estreptococo del grupo B, ¿no? Para que os suene un poco, ¿qué son factores de riesgo para el estreptococo? Pues que por ejemplo, en la analítica de orina del primer trimestre te haya salido el estreptococo positivo. Que, por cierto, en nuestro país, si te sale positivo, ya se te considera positiva para el parto, si te sale en la orina. Que hayas roto la bolsa, vamos, de manera ya en las semanas a término, pero que estés más de 18 horas con bolsa rota. Que hayas tenido un Sin ponerte bebé, de parto. eso, sin ponerte de parto, sin tener contracciones, eso es. Que hayas tenido un bebé anterior que haya estado afectado por una enfermedad producida por un estreptococo del grupo B. Que haya sido prematuro y mujeres que han tenido fiebre durante el parto. Estos serían un poco los factores de riesgo, ¿vale? Eso es. Y luego María os comentaba que en las infecciones en bebés hay como dos tipos de infecciones, ¿no? Infecciones tempranas e infecciones tardías. Y hemos dicho que el antibiótico protege de estas infecciones tempranas, ¿vale? Que son, sobre todo, las que ocurren los primeros días, la primera semana de vida. Y las primeras, en la mayoría, en las primeras 24 horas. Eso es, sí. Se detectan normalmente, si aparece, se detectan las primeras 24 horas y, bueno, es más común, sobre todo se dan, porque en los estudios al final meten a todos los bebés, por eso no hay especificidad, se dan sobre todo en bebés prematuros estas infecciones. Y en toda el cómputo de bebés están metidos esos bebés prematuros y claro que los bebés prematuros tienen más probabilidades de desarrollar Claro. una infección por estreptococo, por supuesto, ¿vale? Entonces, son más comunes en bebés prematuros y en bebés que presenten factores de riesgo X, que pueden ser un montón. Pero tenemos que saber que esta infección puede ser incluso transmitida por los profesionales sanitarios, ¿vale? O porque esté el estreptococo por ahí en alguna superficie. Al final estamos en un hospital con un montón de personas. Y luego la otra es la tardía, que es mucho menos frecuente, ¿vale? La más frecuente es la temprana. Para la tardía, que ocurre más allá de esta primera semana, no hay prevención. O sea, el antibiótico no la previene y de hecho está en investigación, pero parece ser que mujeres que se han puesto antibiótico durante el parto, luego los bebés tienen más tendencia a desarrollar esta tardía, por todo lo que os hemos comentado antes de la flora, ¿vale? Que al final no se han colonizado con tu flora y todo esto es una cadena que afecta a nivel inmunitario de la maduración del sistema inmune de ese bebé. Eso es. Así que bueno, con esto sería un poco el tema Sí. del estreptococo, saber que sí que hay algunas alternativas o cosas que podemos hacer. De hecho, no hay evidencia suficiente todavía, pero el uso de probióticos unas semanas antes del parto parece ser que negativiza el estreptococo o que reduce esta exposición al estreptococo, además de la alimentación saludable, el reducir el estrés, bueno, que intrapartos se realicen y en el embarazo, que no se realicen tactos vaginales, intervenciones que no son necesarias, Eso etcétera, es. ¿no? El parto en agua, la lactancia materna y el piel con piel para colonizar a ese bebé con toda la microbiota, etcétera. Eso es. Bueno, Al final, sobre todo si hay un estreptococo positivo, podemos intentar prevenir con el tema de los probióticos, que bueno, probióticos específicos de cepas de flora vaginal. Y luego durante el parto intentar
hacer cosas que aumenten lo menos posible el riesgo de que ese bebé pueda infectarse. Y es Claro. tocar lo menos posible. Esto es de cajón, ¿no? Intentar pues intervenir lo menos posible, no romper la bolsa. Al final, si el estreptococo está en el canal vaginal, ¿no? No está Claro. en el bebé. Así que bueno, chicas, wow, este episodio, ¿eh? Creo que a más de una se le está saliendo humo por las orejas de tanta información, y me da que más de una lo va a escuchar más de una vez. Bueno, esperamos que os sirva en los directos que hacemos cada mes en nuestros encuentros revolucionarios. Si tenéis alguna duda nos la vais a poder hacer, ¿vale? Y os recordamos que el regalo de este episodio es que vayáis al episodio 9 y podéis escuchar más en profundidad todo sobre el riesgo de preeclampsia, que os va a venir muy bien, y podéis descargar el descargable que os hemos preparado con toda la información y los tips para disminuir el riesgo. Eso es. Nada, esperamos que os haya gustado y como siempre nos vemos en siguientes capítulos. Un besito. Un abrazo. ¡Mua! Chao. Mamá, chao. Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.